noches, buenas tardes aún todavía. Agradecemos infinitamente su presencia en esta tarde y bueno, a nombre del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara les damos la más cordial bienvenida en esta tarde que presentaremos el catálogo de la exposición Ars Poética, que es una lectura de la colección de la doctora Pirra Gladys Grothman, que a su vez también es un legado que recibe el museo gracias al fideicomiso que lleva su mismo nombre, el legado Grothman, y que está manejado por la University of Guadalajara Foundation, a quien agradecemos infinitamente el apoyo que ha brindado a los proyectos de los artistas jaliscienses y también del patrimonio artístico local en esta región. Entonces, si les parece bien, nos gustaría compartirles un pequeño video que nos explica y nos habla más de este legado para que conozcan antes de entrar en materia a lo que fue la exposición o es la exposición y el catálogo. Gracias a la luz del arte, la cultura y la educación que iluminan el espíritu humano, la joven Pirra Gladys Grothman encontró mucho más que un refugio o un consuelo al infortunio de su orfandad en una Nueva Orleans llena de oportunidades. Con un deseo inquebrantable de superación que la condujo a graduarse y a ejercer la medicina forense, aunado a su amor por la ciencia, el arte y su excepcional sentido altruista, la llevaron a convertirse en un referente al transformar la vida de las personas en las comunidades que visitaba. El trabajo comunitario que llevó a cabo en los campos de cultivo en California con trabajadores mexicanos le ofrecieron su primer acercamiento a la cultura hispana y una estancia temporal en Guadalajara avivó su admiración por las expresiones y el arte jaliscienses que la motivaron a comenzar una colección privada con las obras producidas por jóvenes creadores. Tras su partida, la doctora Grothman donó su legado a la Universidad de Guadalajara, patrimonio conformado por un acervo artístico y un fondo económico que es administrado por la University of Guadalajara Foundation USA para impulsar a través de becas la carrera de los nuevos talentos artísticos y la formación de jóvenes universitarios. Los alcances del legado Grothman traspasan fronteras y se extienden a los jaliscienses y la comunidad de origen mexicano, asentada en Estados Unidos a través de proyectos académicos y culturales que promueven nuestras tradiciones, el uso del idioma español y la identidad mexicana. A lo largo de su existencia, el legado Grothman ha impulsado el arte y la cultura de Jalisco en México y el mundo. Sus contribuciones en la formación académica de mujeres y hombres en diversas disciplinas artísticas tiene ya una trascendencia social en nuestra comunidad. Por ello, la Universidad de Guadalajara y la University of Guadalajara Foundation, USA, rinden un tributo a su generosidad y refrendan su compromiso de cumplir con sus ideales, promover la educación, el arte y la cultura. El legado de la doctora Grothman perdura entre nosotros, vive entre las obras de su colección, respira en cada becario, se manifiesta en cada exposición, impulsa cada actividad académica y cultural en la que es posible disfrutar del arte y las expresiones que hablan de lo que somos, de nuestra identidad. La presencia de un ser querido que se ha ausentado permanece vigente en nuestro recuerdo con su ejemplo de vida y su generosidad. Así, recordamos entrañablemente a la doctora Pirra Gladys Grothman, la gran benefactora de la Universidad de Guadalajara y de Jalisco. Y bueno, es gracias a el legado que nos ha dejado esta gran mujer que estamos hoy reunidos esta noche para presentarles el catálogo de la exposición Ars Poética. Con este motivo tengo el honor de compartir la mesa con Mariana Madrigal. Ella es compañera de nosotros aquí en el museo, conservadora y del área de registro y quien además fue la curadora de esta muestra y quien me permito presentarles un poquito.
Estudió la licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Muebles en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente ECRO. Se ha desarrollado en el campo privado e institucional en distintos proyectos como el rescate arqueológico del Huayzonpantli de Tenochtitlan, Templo Mayor y la restauración de la pintura mural del monasterio de Kungri en el Valle de Spiti, India. Actualmente es conservadora en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara y en el 2009 fue designada como responsable de la colección Grodman, en custodia de dicho recinto. Sus labores en este puesto han consistido en el registro, la restauración y el resguardo de las piezas que integran al acervo, así como en el desarrollo de un plan de investigación que profundice en los autores, los temas que representaron y su relación con quien fuera la propietaria del conjunto artístico, la doctora Firra Gladys Grodman, filántropa y benefactora de la máxima Casa de Estudios de Jalisco. Gracias por esta noche, Mariana. Gracias. Y bueno, de parte del área de exposiciones del museo, que tengo el honor de ser el encargado en este recinto, les comento que esta es la segunda lectura de este gran acervo que está bajo nuestro resguardo. La primera fue hace algunos años, de la mano de la maestra María Fernanda Matos Moctezuma, que fue la primera presentación ante la sociedad de esta gran colección, que Mariana fue la encargada de supervisar en todas las labores de restauración de cómo la recibimos. Y en esta ocasión es una lectura, creemos, un poco más íntima, que liga más la obra que coleccionaba la doctora con su vida personal. Ya Mariana nos va a platicar un poquito más acerca de cómo nació esta idea y este diálogo. Y la exposición la inauguramos el 6 de julio y tenemos la tristeza de cerrarla este próximo domingo, 22 de octubre, para que no se la pierdan y nos ayuden a correr la voz. Todavía quedan algunos días y hasta ahora ha tenido el número de 33,290 visitantes. Ha ido increíblemente bien para los tiempos post-pandemia, que nos vamos recuperando poco a poco, y ha tenido también una serie de actividades como recorridos guiados que ha dado la misma Mariana, abiertos al público. El último fue el domingo pasado. Estamos tratando de convencerla que dé uno último para despedir la obra y bueno, les solicitamos que nos ayuden a correr la voz. Y en ese sentido me gustaría cederle la palabra a Mariana para que nos platique de dónde nació la idea de la nueva lectura de esta exposición, de también las inquietudes que como curadora y además encargada de resguardar esta colección nacieron y pues bienvenida, Mariana, buenas noches. Muchas gracias. Sí, pues como nos comentó Moy, la intención de esta exposición es mostrar a la doctora Firra Gladys Grodman desde un punto de vista más sensible. Por la primera lectura conocemos un poco de ella, pues que fue una doctora, médico forense, y vimos una parte como hasta cierto punto religiosa, ¿no? de ella. Y ahora, con esta gran fortuna de haber conocido los poemas que ella misma escribió, pues tenemos la oportunidad de conocerla desde un punto de vista mucho más íntimo. Y bueno, yo en un principio leí estos poemas pues para ver qué era lo que le interesaba a ella, ¿no? Como para realizar una lectura basada en sus intereses, y fue una enorme sorpresa ver cómo en realidad sus escritos se relacionaban con la obra que ella coleccionó, con toda la colección Grodman. Y al ir revisándolos me surgía a la mente obras en específico que se relacionaban directamente con su palabra, y pues que es parte de lo que ahora vemos en la colección. Y bueno, pues a medida que he seguido leyendo sus poemas, los leí todos, y tenemos algunos documentos de su vida, nos hemos podido formar una idea, ¿no? Y esto, conocemos un poco de ella, pero al mismo tiempo a mí me surge más la curiosidad de quién era, porque de lo poco que escribía, de sus intereses, de sus gustos, pues parece que fue una persona muy interesante, muy inteligente, de mente abierta y curiosa. Y pues bueno, es parte de la intención mostrar un poco de eso en esta exposición, ¿no? Te voy a interrumpir un poquito para platicarles también a la gente que no conoce mucho de la vida de la doctora Grodman. Sí. Ella llega a Guadalajara debido a una condición que tenía en una enfermedad pulmonar. Ella era médico forense y pues por su labor adquiere
una bacteria y el doctor le recomienda, ella vivía en Monroe, en Luisiana, y le recomiendan que pase una temporada en un lugar en donde el aire pueda ser mucho más fresco, en donde le haga mejor a los pulmones, y ella viene a Guadalajara. Alguien le menciona de un lugar llamado Ajijic, ¿no? Que en ese momento era como el paraíso un poco, y ella llega acá y siempre tuvo el interés en las artes, y es donde empieza como a buscar relacionarse con los artistas que en ese momento estaban produciendo, y así es como llega a Guadalajara. Así es. Sí, bueno, en un ratito les platico un poco más como de esta relación con Guadalajara y con México en general, que lo vemos en uno de los núcleos de la exposición. Sí, lo platico un poquito más adelante. Y bueno, sí, me gustaría hacer como este énfasis sí, justo en la doctora, ¿no? En conocerla un poquito más, porque en realidad me parece una mujer muy interesante. Y bueno, tener estos poemas, pues nos adentra tal cual a ella, ¿no? Ya que vierte sus más profundos e intensos sentimientos, es muy evidente, y aparte, pues al leerlos yo me sentí muy identificada con ella, porque aparte, a lo mejor si suben a ver la exposición, si leen las frases y los poemas, tenemos también los poemas completos, pues van a ver una forma muy sincera de escribirlo, ¿no? O sea, sí nos permite como empatizar con ella y pues verse muy auténtica, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, esta exposición decidí dividirla en 4 núcleos, 3 de los cuales obedecen a los mismos títulos que ella utilizó: Amor y Dolor, Vida y Muerte y Ars Poética. Y bueno, tenemos la parte de Romance con Guadalajara, que también vamos a platicar un poquito más de lo que menciona Moy. Y bueno, en el primer núcleo, que es Amor y Dolor, la doctora habla de esta agradable sensación de estar enamorada, ¿no? Y hace referencias musicales para expresar los sentimientos relacionados a esto. Ella hace mucho el símil con la música. Pareciera que es muy importante para ella y que aparte conocía al respecto, ¿no? Aparte menciona a la musa de la música, que es Euterpe, que casualmente es la de agradable genio o la de el buen ánimo. Entonces, en la colección hay muchos personajes con instrumentos musicales, como aquí lo podemos ver. José María de Servín, que está muy representado en la colección. Aparte tiene este recurso en el que parece que mezcla a los personajes con los instrumentos que tocan, ¿no? Tienen las cuerdas y lo que parecen las clavijas de los instrumentos, y son uno mismo, ¿no? Pareciera que están entrelazados. Entonces, bueno, hay varias obras de este estilo. Y bueno, por otra parte, habla del dolor, muy relacionado al desamor o a la pérdida de una persona amada, e incluso describe sensaciones más intensas de cuando habla de la muerte. Y bueno, hay esta frase que resume perfectamente el sentido de lo que escribí al respecto del dolor, que dice, que no sé, pero no puedo llorar contra mi destino, por lo que supimos una vez tú y yo, pero tú, creo, eres más feliz estando muerto. Entonces es como muy contundente y me parece, bueno, tenemos estas obras, ¿no?, que expresan mucho un dolor muy intenso. El dolor del amor. El dolor del desamor, aparte, ¿no? Entonces, estas manos en el corazón y la mujer y todo, ¿no? Entonces, pueden ver cómo al estar leyendo sus poemas y este tipo de frases, pues bueno, se vienen a la mente estas imágenes, ¿no? Y bueno, también está el núcleo de Vida y Muerte, y ella habla de la primavera, de las flores, de los rayos del sol, y hace mucha relación con la vida, la naturaleza, y luego habla de la vida, de la naturaleza y del invierno de la muerte, o como un adormecimiento. Pero bueno, me parece muy interesante que habla de la muerte, no de una manera tan intensa como del dolor del desamor, sino como una fase más a la que vamos, ¿no? Yo no sé si sea como por su profesión de médico forense o por su afinidad con las culturas orientales, pero ella lo expresa en varios de sus poemas como una transición más.
e incluso como una cesación del dolor, ¿no? Así como ya basta del sufrimiento, un descanso, y también así lo describe en otro de sus poemas, bueno, un fragmento de sus poemas. Dice: ven pronto muerte, sana las heridas del corazón, toma el tormento de la mente, donde nadie puede seguir, ninguno, a nada, nirvana. Entonces, bueno, pues llama me encanta, llama la atención la mención de nirvana, que es el estado en el que se detiene el sufrimiento, ¿no? Y se logra la liberación absoluta. Y aparte, bueno, está relacionado a estas culturas orientales, ¿no? Al budismo, estas creencias. Y ahí están los poemas, sí. Sí, bueno, que en el catálogo van a poder encontrar tal cual la fotografía de los poemas que ella mecanografiaba. Así es. O sea, sí, así. ahí en su catálogo los pueden tener. Estos son los poemas de su mano, de su máquina de escribir tal cual, ¿no? Y también es interesante porque en algunos pues tiene correcciones, algunas notas a mano y también eso está lindo. Y bueno, platicando, bueno, aquí están las obras de vida y muerte, los poemas. ¿Cuántas obras son en total en la exposición? 49, son 49 obras, de las 439 que existen en la colección. Es una pequeñísima muestra. Muy bien. Romance con Guadalajara. Entonces, un poquito de lo que hablaba Moisés, del romance con Guadalajara. Tomé este título de lo que su albacea y amiga, Ellen Id, menciona en uno de los homenajes que se le hizo a la doctora aquí en Musa, y es que dice que cuando los doctores le recomiendan trasladarse a un clima más amable por su condición en el pulmón, ella toma su carro y pues se viene para acá, ¿no? Entonces, dice que aquí en Guadalajara, encontró la calidez de su gente y dice, encontró un romance con ustedes, ¿no? O sea, es decir, un romance con Guadalajara, con la gente de aquí. Entonces, bueno, se sintió tan acogida, se sintió aquí que al final de su vida decidió dejar su legado, ¿no? A Guadalajara. Entonces, bueno, no solo se limitó a Guadalajara, viajó por toda la República, y eso lo podemos ver en varios de sus poemas, en los que en realidad hace descripciones muy breves, poquitas palabras, pero las hace de forma muy aguda y precisa, y son situaciones que a nosotros nos parecen comunes, pero bueno, a ella evidentemente le llamaban la atención, ¿no? Y pues parecería que ella se quería quedar con un poquito de cada lugar al que visitaba aquí en México, porque además de las obras, pues tenemos también artesanías y de todo tipo de arte, ¿no? En la colección, como que visitaba y se quería quedar con algo de acá para recordar. Y bueno, hablando del núcleo Ars Poética, que fue probablemente tomado del poema de Horacio, que se traduce tal cual como el arte de la poesía. En este núcleo quise ilustrar el interés de la doctora por las artes, la mitología e incluso lo místico. Entonces, en él podemos observar su gusto por el teatro, específicamente la comedia del arte, en el que hay varias representaciones de arlequines y de este personaje Pierrot, que después también describe. Incluso ella tiene un poema que describe una de las pinturas de José María Servín, ¿no? De hecho, hay dos en la exposición que tal cual están describiendo las pinturas de José María Servín. Entonces, después un poquito más de los artistas. Bueno, aparte de estos personajes arlequines, Pierrots, los poemas de la doctora, uno titulado Pagliacci, también coleccionó varias pinturas que representan a mujeres con la luna en un sentido que parecería mágico, ¿no? Y varias obras representan a 3 mujeres, y justo tiene un fragmento que habla del número 3, que es comúnmente místico, ¿no? Este número, y ella lo describe así: 3, como el sujeto para razonar, como la Trinidad, triángulo, balance perfecto, consumación de la satisfacción. Entonces, bueno, aquí podemos ver como otra faceta de la doctora, ¿no? No meramente religiosa como la vimos en una lectura de la colección,
sino pues ya que estaba interesada en otros temas. ¿Puede ser? Nos lo deja ver en sus poemas y en las obras que coleccionó. Ahí está Pagliacci. Y bueno, a su llegada a Guadalajara, Pirra logró tener la sensibilidad para apreciar el arte que tenía frente a ella, ya que la colección representa un importante acervo y, por decirlo, muestrario de la plástica jalisciense de los años 60 y 70, con grandes representantes como los maestros José María de Servín, Alfonso de Lara Gallardo, Tomás Cofín, Jorge Navarro y María Luisa González Arechiga, los 4 primeros profesores de la universidad, y María Luisa, profesora de muchos años de talleres de pintura. Entonces, de José María de Servín, que esta obra también sí es de él, logró recabar una gran cantidad de obras de distintos temas, técnicas y estilos. Y en este sentido, bueno, en un corto periodo, y podemos ver muchas facetas del artista, incluso podríamos realizar una exposición solo de Servín y hacer un estudio como de todo, pues sí, de sus facetas, ¿no? Como artista, y probablemente sería del agrado de la doctora porque es evidente que sí forjó una gran amistad con este artista, ¿no? Y bueno, tenemos El Grito, realizado por Alfonso de Lara Gallardo, en el cual se puede ver un sentido místico del autor, y se aprecia como en unos cuantos trazos y manchas, dolor, desesperación, ver las obras y se siente, ¿no? Son justo las que están en el dolor y en la muerte, pero bueno, me parece que lo describen muy bien. Y de Alfonso de Lara Gallardo también tenemos sus paisajes realizados en acuarela, que son gran contraste porque utiliza muchos colores y estas luces para mostrarnos las cosas como él las ve, ¿no? Los paisajes como él los apreciaba más allá de como nosotros los veríamos a lo mejor, ¿no? Varios de estos paisajes representan a las barrancas de Oblatos y Huentitán, y donde justo existen fotos en las que tiene conversaciones, bueno, parece que están platicando, ¿no? La doctora y él. Se encuentran en un archivo que nosotros también resguardamos, estas fotos. Y pues bueno, de Jorge Navarro también tenemos algunas obras, y justo tenemos lo que en una etapa que en su momento la llamaron indigenismo prehispánico, y representa pues personajes de las culturas prehispánicas, y algunos críticos de la época lo describieron como pintura mágica, ¿no? Estas escenas en específico, y en la colección también existen paisajes a lápiz realizados por él. De Tomás Cofín también tenemos varios paisajes que yo supongo que fueron de algunos lugares que visitó también la doctora, y curiosamente con Servín tiene común que, bueno, el país de origen, Tomás Cofín también era de Estados Unidos, y justo también vino a México, a Guadalajara, bueno, él residió en Tlaquepaque, pero también se vino para acá por una cuestión de salud, para buscar un mejor clima. Entonces, y también compartían un gusto por la poesía, también hay registros de que Tomás Cofín publicó un volumen de poemas en El Salvador. Entonces, bueno, pues hay como mucha relación con él, ¿no? También. Y aunque no existe evidencia de que hubiera conocido a María Luisa González Arechiga, también tienen unas cuestiones en común. María Luisa González se dedicó a ayudar a la gente, dedicó mucha energía al apoyo de algunos pueblos originarios, como lo podemos ver con la fundación de la Asociación de Amigos de los Huicholes, y a través de la cual luchó para procurar apoyo a estas comunidades. También existen fotos en el archivo que la doctora, que de hecho las vimos en el video, que la doctora visitó algunos de estas comunidades, ¿no? Y de manera paralela a María Luisa González fue reconocida como mujer destacada de Jalisco, y de la doctora contamos con varios certificados a lo largo de los años 70, que fue reconocida como parte de las personalidades del sur, que dice ahí, entregados a personas distinguidas, notables y sobresalientes. Entonces, pues bueno, ya nada más por último quisiera decir que en esta exposición las obras hablan por sí solas, pero adquieren una mayor voz y expresión de las palabras de la doctora.
ella con su máquina de escribir logra expresarse de la misma manera que sus amigos artistas lo hacen con sus pinceles. Entonces, pues bueno, eso es lo que coleccionó la doctora, lo que ella describió y lo que ella sentía. Muchas gracias, Mariana. Bueno, no sé si tuvieron la oportunidad de visitar la primera exposición que se hizo de la lectura, que fue, como les comentaba, de la curaduría de la maestra María Fernanda Matos. Ella hizo una primer acercamiento a 4 de los grandes artistas que la maestra coleccionaba, pero que también gracias a esta nueva exposición podemos ver que estaba María Luisa González Arechiga, entre otros, y también de los mismos artistas podemos ver diferentes piezas que no se vieron en la primera lectura, porque pues estamos hablando de una colección muy grande, más de 450 piezas pictóricas, entre además de los objetos y demás, ¿no? Entonces, es una labor que el Museo de las Artes, como resguardante de la colección, seguirá haciendo a lo largo de los años y a lo largo del tiempo que el legado Grothman nos permita acoger esta colección, en la que también nos sentimos agradecidos, pero también responsables de seguir difundiendo el legado de la doctora, porque como bien nos platicaba Mariana, fue una persona que ayudó a muchos de los artistas que ahora son grandes maestros, pero que en su momento y cuando ella estaba acá comenzaban a buscar un espacio, ¿no?, dentro de la comunidad artística, y ella, a través de su labor de mecenazgo y de labor de promoción, los ayudó a crecer. Entonces, los invitamos también a que estén pendientes de las próximas exposiciones que después tendremos con otras lecturas de la exposición, de la colección, disculpen, que esperemos también que Mariana pudiera hacer las lecturas. Que sí, claro que y sí. Bueno, un sueño un poco guajiro que tenemos es llevar estas exposiciones a los Estados Unidos, porque pues la labor de la doctora es más conocida acá. Dicen, uno no es Mesías en su propia tierra, pero nosotros queremos apoyar esta labor para que se difunda también desde su lugar de origen o el lugar en donde ella desarrolló la mayoría de su vida, que se ha conocido el legado que ha difundido para el arte, sobre todo en México y en Jalisco, ¿no? Entonces, yo tengo un par de preguntas, si me das tiempo, acerca de la curaduría, porque, bueno, vivimos el proceso juntos y vimos varias ideas, pero también sé que no es difícil la selección de las piezas que van a conformar la exposición. Entonces, ¿cuántas piezas quedaron fuera? ¿Cómo fue este proceso también de decir, ay, esta sí, esta no, esta entra y tal? Sí, bueno, aparte soy muy afortunada porque tal cual trabajo en el espacio, estoy trabajando rodeada de las obras, las veo, ¿no? Tal cual las conozco en físico. Y bueno, por lo mismo fue difícil y no, porque como les comentaba, iba leyendo los poemas y me venían surgiendo a la mente obras que pues ya conozco la colección. Entonces, sabía que algunas entraban perfectamente, pero bueno, hay obras muy interesantes de varios artistas y bueno, pues sí, que también podían relacionarse, pero bueno, creo que estas obras en específico describen muy bien cada uno de los poemas o cada uno de los fragmentos de los poemas. Y bueno, además, también las otras obras dan para otro tipo de lecturas, ¿no? Como vemos estos grandes maestros que existen en la colección, pues para darles otras interpretaciones, para mostrarlas de otra forma, relacionadas en otro sentido, ¿no? Entonces, esto es una muestra nada más de lo que hay en la colección, una segunda muestra. Y me acuerdo también que durante el proceso de la construcción del proyecto había una pregunta que rodaba mucho sobre este proceso que decía, ¿coleccionaba lo que escribía en sus poemas o los poemas nacieron a partir de las piezas que coleccionaba? Pues esa pregunta sigue. Yo no sé, bueno, ella tal cual, como lo ven en la exposición, hay 2 poemas que describen tal cual la obra, los que les comentaba, y dice Servín, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos si ella vio la obra y escribió, o si Servín leyó como la descripción y lo pintó, y después ella ya le agregó así como Servín, o lo hizo con esa intención, ¿no? Entonces, bueno, seguramente tuvieron pláticas muy interesantes sobre sus gustos, sus intereses, y de ahí surgieron obras. Yo quiero pensar que se inspiraron mutuamente, ¿no? Tanto Servín también de repente como que se salió un poco de su temática con algunas obras como
la que se ve en la colección, que es Shiva o Mujer Meditando, que en general no tiene este tipo de temas, más bien tiene temas como más Cristos y santos y estas cosas. Entonces, bueno, yo no sé si también como esta otra visión de la doctora lo inspiró un poco a pintar este tipo de cosas, ¿no? Que es lo interesante también de esta lectura, ¿no? De ver cómo de pronto los artistas también se estimulan con las relaciones de las personas que conocen, y en este caso la doctora Grossman, pues que influyó en su vida. Ha sido también para nosotros un proceso muy lindo ir descubriendo a la doctora a partir de esta donación, porque si bien recordarán, este año tuvimos la exposición del maestro Francisco Medina, que tiene su taller por La Barranca, y además ahí en esa misma pues comunidad de artistas hay varias casitas. Es un espacio increíble, si tienen la oportunidad de visitarlo, es un centro cultural donde los artistas, incluido Lara Gallardo, tenían sus talleres. Entonces, cuando fuimos a visitarlo para hablar de su propia exposición, de repente fue como, oiga maestro, y el Lara Gallardo tenía la mecenas a la doctora Firra Gladys Grossman, ¿la conoció? Y entonces estas historias a través de otros agentes externos han ayudado a nutrir la misma forma en nuestra mente de la doctora, la ¿no? relación con los artistas. Porque si bien él nos comentó que no la conocía, así decía, no, pero es que él sí me hablaba mucho de ella y que le pagaba los viajes para que pudiera ir a estudiar a otros países, para que comprara sus materiales y demás. Entonces, como museo ha sido muy interesante trabajar en equipo e ir descubriendo como esta parte y esta relación de una persona que no conocíamos, que había ayudado tanto al legado artístico de la ciudad. En la exposición pasada también hay grandes investigadores de estos grandes maestros que nos decían, es que yo no tenía ni idea de que existían estas piezas, ¿no? O sea, según nosotros ya teníamos el registro de todo lo que había producido, por ejemplo, Tomás Cofín, ¿no? O el mismo Lara Gallardo, o Servín, y de repente salen estas 450 piezas que estaban en la casa de la doctora, que nadie conocía, que nadie jamás había visto, porque al parecer como que de las repente las sacaba de tal cual, así se terminaban de secar y se las llevaba a su casa, y era como pues volver a descubrir toda esta producción que fue gracias a ella. Y que bueno, vuelvo a reiterar, el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, MUSA, que es uno de los mayores beneficiados de este legado, tenemos la responsabilidad también de contar la historia de esta gran mujer que nos ha impulsado, ¿no? Y de dar a conocer este gran acervo que es muy representativo de la plástica jalisciense, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces, la plástica jalisciense, y justo en esta temporalidad, ¿no? De los años 60 y 70. Exacto, que bueno, aquí aprovecho un comercial. En la página del MUSA tienen el catálogo completo de toda la colección de la doctora Firra Gladys Grossman, que presentamos hace unos años en el Paraninfo, y que pueden descargar para que lo puedan tener también si quieren investigar un poquito más acerca de todo lo que tenemos bajo nuestro resguardo. Y también aprovechar para comentarles que el legado Grossman todos los años, durante la mayoría también del plan de su trabajo anual, tiene convocatorias que apoyan a los chicos jaliscienses emergentes para que se vayan a estudiar a otras latitudes, para que hagan producción artística aquí. También a la par, como está auspiciado el legado Grossman por la University of Guadalajara Foundation, es como nuestra par de la Universidad de Guadalajara, bueno, es la Universidad de Guadalajara en los Estados Unidos, también hacen una serie de talleres, tienen todo un programa cultural para difundir el arte de jalisciense sobre todo y nacional en los Estados Unidos. Entonces, el legado Grossman es mucho más allá de solamente las 450 piezas que están bajo el resguardo, es todo un programa para apoyar, difundir y crecer, como lo tuvo la doctora Grossman en su temporalidad, exacto, de los artistas así, de aquí de Jalisco. Entonces, si conocen algún artista que esté buscando algún apoyo de Jalisco, pues los invitamos a que nos ayuden a difundir el legado Grossman. En sus páginas de las redes, en sus páginas de internet está toda la información. Me parece que en este momento no hay una convocatoria vigente, pero todo el tiempo están activas. Entonces ahorita hay un proceso de selección. Hay un programa también de titulación de los chicos del CUAD de Artes Plásticas, de que el museo ya tendremos la exposición también. Año con año los chicos que son beneficiados con esta beca. Una de ellas este año es nuestra chica de fotografía que está aquí presente, beneficiada. Ella nos puede decir de viva voz cómo el legado ha impulsado su carrera. Entonces,
pues sobre todo eso, ¿no? Es difundir el legado de la doctora, pero además también dar a conocer estas piezas que pues están bajo nuestros resguardos, que es un tesoro, ¿no? Además de la colección del museo. Entonces, pues los invitamos a que si no han visitado la exposición, todavía hay tiempo hasta este domingo, y nos ayuden a correr la voz, y que bueno, pues el resultado de la investigación, de la selección y de todo el contenido de la exposición lo tienen ahora en sus manos. Y abrí el micrófono por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o algo que quieran mencionar. El comentario que yo les quisiera hacer es que yo soy uno de los sorprendidos de conocer más de lo que yo conocía de la obra de Servín en esta exposición precisamente. Yo tuve la fortuna de conocerlo, yo tengo algunas piezas, he restaurado algunas otras de coleccionistas de él, y lo que me llama la atención y que tal vez no sea muy notorio en el conjunto es que hay obras que estuvieron en poder de la doctora inconclusas. Entonces eso se puede interpretar que cuando hay una urgencia económica, pues se da la ayuda y aunque la obra no esté terminada, se puede recibir. Y me consta en el caso de José María Servín, porque yo conozco varios médicos, uno de ellos es el que le restauraba yo las obras, de que parte de sus consultas y sus operaciones las pagaba con pinturas. Entonces, hay coleccionismo alrededor de cubrir necesidades y compartir con la gente. Entonces me parece muy enriquecedor esta colección, y como comentaban, se puede hacer una exposición solamente de cada uno de los pintores de lo que ella tuvo, porque tiene tal variedad de obra que hay obras que yo no conocía de José María Servín, y me dio mucho gusto verlas, porque en algún determinado momento hay quien opinó en Jalisco que Servín era artesano, porque vendía pues unos angelitos en la Casa de las Artesanías, etcétera, y no se le quería mermar la categoría de pintor o de artista. Y en esta colección hay una demostración de que hay una calidad completa y toda una personalidad definida de José María. Y ya no digamos de los demás, de Cofín, de Lara Gallardo, que nadie se lo ha negado. Y también las obras de María Luisa González Arechiga, que yo creo que sí la conoció. Era bastante sociable ella, yo la conocí también. Andaba mucho en actividades culturales, y hay unas obras magníficas de ella que también me dio mucho gusto revisar. Es todo un tesoro lo que hay ahí, y simplemente quería mencionarlo porque así lo siento. Gracias. Gracias, buenas noches. Pues quería preguntarles a ustedes, trabajar tan cerca de esta obra, pues ¿qué les deja? ¿Qué averiguaron quizá de la doctora que quizás les atraviese en sus vidas, ¿no? Incluso en este afán de ser curadores, de poder tener obra que pueden clasificar de diferentes maneras, ¿qué les deja? Y también la parte del chismecito. Con estas relaciones pues tan cercanas entre la doctora con algunos creadores, ¿no hubo quizá tal vez algún romance, alguna relación ahí interesante que también pueda hablar acerca del contexto del desarrollo cultural de esa época? Híjole, no podemos conjeturar nada, asegurar nada. Yo menciono la relación cercana con Servín porque, bueno, hay una gran cantidad de obra de él en la colección. Pues es el artista más representado en la colección, y aparte alguna de las obras pues tiene dedicatorias, pero bueno, él menciona a mi amiga, y me parece que en ese entonces pues todos ellos tenían ya a sus esposas o estaban con alguien, ¿no? Entonces pues yo creo que era una relación de amistad para ella. Yo creo que ella sintió como esta cercanía con la gente, y también venía en temporadas, ¿no? Iba y venía, entonces pues sí, yo creo que sentía lindo estar en contacto con los artistas, pero bueno, era una amistad, nada más. Y de lo demás, híjole, la verdad es que a mí
yo al revisar, como les comentaba, los poemas de la doctora, de verdad me gustaría haberla conocido. Yo me imagino que debe haber sido muy interesante platicar con ella, porque en sus poemas habla de mitología, de arte en general, incluso como estas visiones de la muerte y como preguntarle, pues, ¿cómo ve la vida, no? ¿Cómo ves la vida? ¿Tú qué interpretas, no? Entonces sí me gustaría como hacer una investigación más profunda de quién fue esta gran benefactora, porque aparte terminar su vida y decir, sí, yo quiero que se dedique a la educación de este lugar en el que fui muy, muy feliz en Jalisco, entonces pues es muy interesante, ¿no? Yo creo que fue una gran persona. Y bueno, también de la colección, como lo mencionamos, hay muchísimo que seguir investigando. Esta es solo una probadita y esta curaduría está muy enfocada a la doctora y es como muy sentimental en ese sentido, ¿no? Que la gente se relacione con las piezas y con las frases, pero también está la parte de que se puede hacer una investigación sobre los artistas, como mencionaba el maestro, de cómo representaron, ¿no? a la escena cultural de ese entonces. Entonces, lo que nos deja, yo creo, son líneas de investigación y como nos abre el panorama como a seguir desarrollándolo. Y bueno, abonando también un poco de qué nos deja la doctora en nuestro día a día, a mí me parece muy interesante el hecho de que, por ejemplo, ella, bueno, les cuento muy rápido acerca de su vida, ella fue abandonada en un convento de bebé, tal cual sabemos que se llamaba Salud, o sea, que se llamaba Firra, porque en su pañal le dejaron el nombre Firra, y así fue como la recibieron en este convento, y nos cuentan o nos relatan las historias de que ella era muy hábil con las matemáticas desde muy pequeña, pero también tenía mucha inquietud por la poesía y por las expresiones artísticas. Ella también dibujaba, si bien no tenemos ninguna constancia física de algún trabajo artístico, sabíamos que era muy afín a las artes, a las artes plásticas, y más bien decide al final dedicarse a la medicina porque también tenía un espíritu muy altruista, pero jamás dejó su gusto ni tanto por la poesía ni por las matemáticas. Entonces, la gran fortuna que hizo la doctora fue porque ella apostaba en la bolsa de valores. Entonces, a través de sus habilidades de las matemáticas, ella ahí echó números y tal, y empezó a hacerse pues de una fortuna que evocó, ¿no? O encaminó a apoyar a algo que también a ella le gustaba, que eran las artes plásticas y los artistas. O sea, nunca dejó de interesarse, y el conocimiento en general, y a mí me parece, porque hablan de que era una mente brillante totalmente, ¿no? Pues imagínense, como para usar los dos lados hemisferios del cerebro, tanto las matemáticas como las artes al mismo tiempo, nos habla de una mente excepcional. Y me parece muy lindo este ejemplo de que no necesitas ser artista para contribuir al mundo del arte, ¿no? Hay mucha gente que piensa que pues si no soy artista, pues no puedo entrar a esta comunidad, a este mundo, y no, aquí tenemos un claro ejemplo de que fue gracias a ella que tenemos grandes maestros que ahora pudieron llegar, porque si no fuera por su apoyo, a lo mejor les hubiera costado un poquito más de trabajo, pero pues siempre a los artistas tener a alguien que les dé dinerito para los materiales y demás, pues es muy importante, ¿no? Y que puedan seguir trabajando en su producción artística sin tener que preocuparse por tener dinero. Y sin hijo, ella además no tuvo hijos, ¿no? No tenemos registro de que se haya casado también. Entonces, pues a mí me parece como que también esta cuestión maternal fue que acogió a los grandes artistas. En la exposición pasada tuvimos la fortuna de contar con testimonios de las hijas de Jorge Navarro, que fue otro artista que apoyó, y por ejemplo Cecilia Navarro, que es una gran animadora de Jalisco, artista también del mundo de la animación. En su video relata, es que ella venía en Navidad y era como Santa Claus, o sea, llegaba a nuestra casa con los regalos para todos, para la familia, ella era parte de la familia, no era como venía la tía Firra. Entonces es como muy bonito adentrarse en ese legado de una persona extranjera además, ¿no? Que vino y le tomó tanto cariño a Jalisco, a Guadalajara, a sus artistas, y que pues bueno, es la razón por la que estamos hoy aquí reunidos platicando sobre ella, y que no va a ser la última vez seguramente. Hola, buenas noches. Hola. Mi pregunta es la siguiente, bueno, van dos.
La primera, ¿cómo fue que llegó el proyecto a ustedes o cómo fue que surgió este proyecto? Y la segunda, el arte dicen que es terapia para los pensamientos y el alma. Dentro de este proceso, de este gran proyecto, ¿llegó a ustedes ese caos o el cuestionarse a ustedes mismos de sus personas, ya de todo lo que han investigado, de toda la información, de las nuevas perspectivas que encontraron durante el proyecto? Sí, con relación a esta última pregunta que haces, sí, definitivamente. Es un proceso, uno, de no querer defraudar lo que tienes, ¿no? De querer representarlo de manera fidedigna o de lo mejor que puede ser. Como es esta colección tan grande y tan importante, es como… Sí, fue un poco caos mental de querer decir sí, o sea, querer expresarlo todo, ¿no? Y luego querer expresar lo que decía la doctora, lo que ella expresaba. Pero bueno, es un proceso, de repente sí se siente como que va de la mano, ¿no? Al momento de estar conociéndola a ella, de sus sentimientos, sus percepciones. Sí era así como de, bueno, también ella, yo estoy pensando esto y también ella lo pensó, ¿no? En su momento. Y lo pensó en su momento y luego coleccionó obra y lo vivió aquí y entonces, creo que se necesita de repente esta sacudida para poder sacar un resultado de este tipo, ¿no? Porque si todo fuera fácil, pues bueno, no tendríamos esto. Yo de repente llegaba a la bodega Grothman, bueno, a la oficina de Mariana, y estaba tan metida en los poemas y de repente tenía las fotos y tenía como todo el mapa de la vida de la doctora, que le dije, a ver si no te poseo un día la doctora, porque yo creo que te metiste tanto en la vida de la doctora, pues que de repente yo sí me decías, o sea, pues es que me duelen sus poemas, ¿no? O sea, lo leo y empatizo tanto con ella o sea, ahorita estoy deprimida por lo que le pasó a ella, ¿no? Los poemas los tienen en el catálogo, los van a poder leer, tanto en inglés como en español, pero sí, cuando uno tiene la oportunidad de hacer este tipo de proyectos tan personales y empatizas tanto como con los creadores que quieres demostrar, sí, sientes lo que ellos sentían, ¿no? Entonces sí duele el amor, como en los poemas de la doctora. Y bueno, el legado Grothman llega a nosotros, nuevamente repito, gracias a su espíritu altruista, porque como ella bien lo menciona Mariana en su romance con Guadalajara, pues hasta el último momento pensó cómo podía seguir ayudando a Guadalajara a través de lo que ella poseía y pues su mayor fortuna o su totalidad de la fortuna, en su última voluntad le dijo a su albacea Ellen, Ellen R. It, así se llama, que ahí viene un texto de ella, también la tienen en su catálogo. Le dijo, todo lo que yo poseo va para la Universidad de Guadalajara, que ella era la institución que conocía, que tenía mayor vocación para las artes en Guadalajara y para preparar artistas y demás, ¿no? En la cuestión académica. Entonces, esa fue su última voluntad. Entonces, hace algunos años, recuerdo, aquí está la maestra Maribel Arteaga, directora del museo, nos convoca y nos dice, oigan, está pasando esto, recibimos una llamada de enfrente del área legal internacional de la universidad, que hay un gran legado que está a punto de recibir la universidad y que bueno, dentro de todo lo que donó la doctora está una colección de arte de más de 400 y tantas piezas. Nos empezaron a mandar fotografías, nos empezaron a mandar el archivo y demás, y ahí inicia la aventura, porque cuando por fin la recibimos, pues mucha obra, imagínate tener 450 piezas en tu casa, ¿no? O sea, nos cuentan de que ya no tenía ni dónde ponerle, de repente estaba en el techo. Entonces, tal vez las condiciones no eran las adecuadas, pero ella sabía, yo creo que cuando la donó y cuando dejó esta última voluntad, que nos íbamos a hacer cargo de ellas. Entonces, Mariana lideró un proyecto junto con Tania Martínez, que está aquí también, otra de nuestras conservadoras, y otra chica, Cristina, de revisar pieza por pieza, levantar el estado de conservación, restaurarlas, estabilizarlas. Ahorita el 100% de la colección está en perfectas condiciones, está resguardada aquí. Fue un proyecto de más de un año.
Sí, más o menos, en el que, pues bueno, se le dio una segunda vida a estas piezas y que el legado no nomás es eso, o sea, son otras cuestiones, hasta los dientes de la doctora tenemos. Sus cenizas están resguardadas aquí dentro del Paraninfo, en un área detrás del estrado, entonces la doctora vive aquí literal. ¿No? O sea, ahorita está entre nosotros. Está con nosotros aquí, y pues bueno, para nosotros es muy importante rendirle tributo, ¿no? A este gran legado y a seguir manteniendo su labor viva. Era pelirroja, por cierto, ¿eh? Si le quieren ir poniendo como imagen, sabemos por ahí de las historias que nos han contado y todo que tenía el cabello rojo. Entonces, pues también eso le da una personalidad todavía más enigmática, ¿no? ¿Algún? Ah. Qué increíble. Bueno, yo tenía desde el principio la duda de por qué se llamaba Firra, porque Firra significa pelirroja. Y en todas sus fotos yo la veía con el cabello oscuro. Ahora me entero que me equivoco y me emociona, ¿no? Entonces, todo lo que nos comentan ahora me termina de completar como la imagen de muchas dudas que hemos tenido en los procesos y obviamente dando los recorridos, las cosas que preguntan las personas y todas las diferentes dudas que salen, que justo eso de que, pues, ¿dónde le cabía tanta obra? O sea, todas esas cosas que me decían. No le cabía. Ahora tengo una respuesta para ellos. Pero yo la que tengo de duda, te la haría a ti, Mariana, es, o sea, ¿cuánto tiempo te llevó a darte cuenta como a dónde ibas? Porque sabíamos que ibas a hacer una curaduría de la exposición de Grothman, que la conoces de pie a pa, ¿no? Pero pues, ¿cómo llegas a darte cuenta de que, voy para acá? Esto es hasta donde voy. Eso es lo que me llama la atención. La verdad es que sí me llevó tiempo, porque por lo mismo, por la cantidad de obra, hay como muchas posibilidades, ¿no? Había muchas como vertientes hacia dónde ir y sí, tuve como varias ideas previas a realizar esto, pero pues como les platicaba, fue justo cuando dije, pues voy a leer sus poemas, conocerla a ella tal cual, para ver qué le gustaba y hacer una relación con eso, ¿no? O algún tema en específico del que hable, bla. Entonces, a partir de ahí, la verdad es que fue bastante fácil, como ya les platiqué de este proceso, porque de ahí ya fue surgiendo y ahora sí que parecería que ella misma me fue dando las respuestas, ¿no? Porque hasta me dio los títulos de los núcleos, ella, o sea, lo platicó, lo expresó en su momento y lo coleccionó. Entonces, a partir de ahí, pero fue hasta el momento que sí revisé sus poemas, que fue mucho más ágil y ya a partir de ahí ya fue fácil. Pero bueno, antes, pues bueno, es que hay muchas posibilidades para esta colección, entonces ya espero que en algún momento salgan todas a la luz, esperemos. Sí, y a mí me parece muy interesante esta exposición porque es de esos proyectos que te permiten conectar con la parte íntima de los coleccionistas, por ejemplo, ¿no? O sea, todo el mundo tenemos algo que nos llama la atención, algo que coleccionamos, o sea, algo que nos hace conectarnos con el mundo en el que vivimos y esta exposición precisamente nos conecta con el mundo de la doctora, ¿no? Cuáles eran los temas que a ella le interesaba, cuáles eran aquellas emociones o sentimientos que a ella más la afloraban en la piel y que expresaba en sus poemas y sobre todo, y recalco, su amor a Guadalajara, ¿no? O sea, hay muchas piezas muy relevantes en las que dices, claro, o sea, la tenía porque reflejaba el amor que le tenía a esta ciudad. Entonces, he tenido a lo largo de los años oportunidad de coordinar muchos proyectos en el museo y sí siento que es de esos proyectos íntimos en los que conoces al personaje detrás de las piezas, ¿no? Y es una gran labor que hizo Mariana también, porque, o sea, de repente
hace 3 años, ¿no? Cuando comenzábamos a bosquejar las primeras ideas de las exposiciones después de la gran exposición que tuvimos, pues Mariana me lanzaba ideas, pero como que de repente ella tampoco como que se convencía tanto y un día me dijo, ya, o sea, yo quiero que la gente conozca a la doctora a través de las piezas que coleccionaba y eso me parece súper bonito. Y pues así nació. Gracias. Pues agradecemos muchísimo su presencia. Nuevamente los invitamos a que si ya vieron la exposición, la vuelvan a ver ahora con otros ojos, después de lo que les platicamos. Y si no, bueno, pues ya la conocerán a través de todo lo que comentamos hoy. Y bueno, les pedimos que se llevan su catálogo, les pedimos que regresen con cuidado a casa y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.